Hola, ¿qué tal? Vamos a ir a esta segunda parte de lo que corresponde a quemaduras y los procesos de rehabilitación. Eh, Al fin de la primera parte hablamos del famoso índice de gravedad que permitía así calificar la gravedad del paciente y el compromiso de vida del paciente. Este fue propuesto por el doctor Garcés, eh, médico chileno, y modificado por el doctor Artigas, otro artífice, médico artífice de lo que es la radiación y del tratamiento de quemaduras en niños. Eh, y también el doctor Artigas tiene un libro de quemaduras para los que se interesen, ¿no es cierto? Este libro notable, escrito hace varios años ya por él. Así que quien desee saber más todavía sobre quemaduras, ese es el proceso que debería seguir, ver, leer, buscar en estos libros lo, la materia que le interese más. Bueno, veamos este índice de gravedad. El índice de gravedad de Garcés dice lo siguiente. Para sacar una fórmula y un puntaje determinado. Adultos mayores de 20 años, se considera el porcentaje de la quemadura, el porcentaje de tipo A, el porcentaje de quemadura de tipo AB y el porcentaje de quemadura del tipo B. Eso se multiplica los factores. En el caso específico de la edad, por 1, por 2, por 3. En el caso de los 2 a 20 años también. Recordarse que la edad es bastante crítica para tanto hacia arriba como hacia abajo, o sea, los menores de 2 años. Entonces tenemos aquí eso. Edad, 40. Porcentaje de quemadura de tipo A, de tipo AB y de tipo B, multiplicados por los factores que están ahí, por 1, por 2, por 3. Eso va a generar un puntaje. Niños de menores de 30, ya tenemos 40 como punto, menores de 2 años. Tenemos 40 como punto. Tanto por ciento que quemadura de tipo A, AB, B y una constante que también que se suma, que son 20. Y eso se multiplica por 1, por 2, por 3. Y tenemos este índice de Garcés modificado por Artigas y de consenso en el MinSal el año 1999. Esto es lo que usan todos los médicos chilenos que van a hacerse cargo de pacientes y que corresponde al índice de gravedad. Entonces, de acuerdo al puntaje, las quemaduras se clasifican en categorías definidas según el pronóstico. Y este es el riesgo vital y el pronóstico del paciente. Puntaje de 21 a 40, sin riesgo vital, considerado como leve. De 41 a 70, considerado como moderado, sin riesgo vital, salvo complicaciones, que son las infecciones u otro tipo de complicaciones que tienen que estar de acuerdo con muchas veces con el estado general del paciente y otras enfermedades con morbilidades que él tenga. 71 y el 100, ¿no es cierto? El puntaje grave. Probabilidad de muerte inferior a sobrevida y de mortalidad menor, sobrevida, mortalidad menor al 30%. Puntaje 101, 150 es un paciente crítico. Mortalidad de 10 al 50, del 30 al 50%. Es un paciente grave, crítico. Y 150, sobrevida excepcional, mortalidad mayor al 50%. Entonces, estos puntajes permiten pronosticar la situación del paciente y calificar a la entrada de un paciente su gravedad
Y cuando se considera el riesgo de muerte inminente al entrar ya, no dependiente de su evolución, se califica esto como mortalidad de un 30-50% cuando está crítico y sobrevivencia excepcional mayor al 50%. En mi desempeño profesional solamente me tocó ver 3 pacientes en la unidad de quemados, que era una unidad mixta, que eran adultos, que estaban en esa condición y que fallecieron sin poder hacer otro tipo de cosas que la asistencia médica para los bien morir. Afortunadamente no me tocó ver en el caso de los niños ese tipo de situación. Sí me tocó ver sepsis que se producían de niños que tenían problemas inmunitarios. Afortunadamente fueron 2 o 3 en los y tantos años que trabajé del año 78 hasta el 2004 en la unidad de quemados del hospital regional. Veamos, entonces, esto es importante, predecir y la gravedad y la situación del paciente con esos puntajes. En la categoría grave superior deben incluirse además de todos los pacientes con mayores de 65 años y 10% más de quemadura AB o B, quemadura respiratoria, importante eso, quemadura respiratoria, inhalación de gases, inhalación de vapor caliente, etc. Quemaduras de alta tensión, o sea, han sido producidas por accidentes. Muchas veces hay niños que subían a los cables de alta tensión para recuperar volantines o robar otro tipo de cosas, como eran los cerámicos que estaban ahí como aislantes, para hasta esas cosas que le parece a uno inconcebibles, ocurren. En nuestra vida, el hombre, ya sea de la edad cualquiera, hace las cosas más inconcebibles, pero ha ocurrido, quemadura de alta tensión. Politraumatismo, si un paciente está con una condición de hace mayor su problema si está politraumatizado, que puede ocurrir en un accidente de tránsito, fuera los traumas, las quemaduras, puede ser incendio de un auto, etc. Muchos de ustedes conocen algunos casos que se han hicieron famosos por la prensa. Quemados con patologías graves asociadas, o puede ser cáncer u otro tipo de alteración sistémica complicada. Y quemaduras profundas, complejas, de cabeza, manos, pies y región perineal. O sea, la región perineal es compleja porque están los órganos excretores, y esos órganos excretores inmediatamente se asocian a infecciones y el riesgo de poder no impedir que hayan infecciones ahí, fuera de todos los problemas urinarios o defecatorios que puedan ocurrir en ese intertanto. Bueno, una vez que se establece la apertura de la piel, ya habíamos dicho anteriormente, y la superficie mayor o menor del cuerpo a través de la regla de Wallace, ¿no es cierto? La escala de 9, si hay mucha extensión de quemadura, eso es importante inmediatamente cubrirlo. Al comienzo se cubre solamente con los apósitos, pero eso es insuficiente y permite la entrada de microbios, por lo tanto, durante el periodo de preparación, limpieza y el estado y recuperar el estado del paciente en las etapas curativas, después de la etapa urgente, se pueden, mientras se mejoran las condiciones, mientras se tapa gran parte de su cuerpo y se crean en la misma piel del paciente otros islotes para poder hacer sustitutos propios del paciente, o sea, injertos. Se pueden usar sustitutos térmicos biológicos, heteroinjerto fresco, heteroinjerto irradiado, criopreservado, homoinjerto, cadáver irradiado, preservado, homoinjerto donante vivo, cobertura sintética semipermeable y porosa que permita entonces la ventilación y el trabajo
que se realiza quirúrgicamente. Sustitutos dérmicos biosintéticos, también, ¿cierto? Que muchas veces se consideran también coberturas con tejidos de animales para ser cubiertas temporalmente. Todos esos son transitorios, como puede ser piel de cerdo. La piel de cerdo tiene una especialmente relevancia porque no es rechazado por el cuerpo humano, tiene bastante tolerancia al cuerpo humano a colocar eso, pero repito, esa piel de cerdo o cualquiera de las pieles son transitorios. Mientras se crean las condiciones, mientras se cubre para estabilizar al paciente hídricamente, cubrir infecciones, esos tejidos son viables, pero muchas veces, como digo, son después intolerados por el ser humano, quien los rechaza finalmente, pero después de un tiempo. Mientras tanto, se estabiliza el paciente, por eso se llama de coberturas transitorias. Luego tenemos las coberturas definitivas, que pueden hacerse con injerto autológico, o sea, del mismo paciente, laminados, expandidos, o a través de colgajos. Son técnicas esta de expansión de la piel para poder colocarla en la zona. Colgajos, técnica de Science-Liang, o cultivo de queratinocitos. Todos esos son coberturas definitivas que se pueden colocar en el paciente, pero ya son para definitivamente reemplazar a la piel que se perdió. Estos injertos son injertos autológicos. El piel obtenía la zona donante del propio paciente, las zonas que quedaron indemnes, ¿no es cierto?, remanentes. Generalmente se incluyen los muslos, la parte glútea, se utilizan mucho para ese tipo de autoinjertos. La idea es que estos se vean usados en el paciente cuando tiene zonas que se pueden cubrir con eso y que no son tan extensas. Pero en pacientes en que hay una gran extensión, el paciente crítico, es difícil buscar cualquier cantidad de coberturas temporales que puedan encontrarse. En ese momento se puede cubrir con aloinjertos o injertos heterólogos, como la piel obtenida otra persona. Eso se llama aloinjerto o injerto heterólogo. Piel obtenida de otra persona. Senoinjerto o heteroinjerto, piel procedente de otra especie. En el caso específico de la cubierta del cerdo, se llama eso heteroinjerto. La afinidad de la piel del cerdo con el ser humano es porque el tejido conectivo y el colágeno en la piel del cerdo es idéntica a la del ser humano. En este caso, decimos que el cerdo es el mejor amigo del hombre, para este caso. ¿Ya? Bueno, la verdad es que eso, en términos dramáticos de lo que sucede, viene a ser un... Esto del cerdo no es cualquier cerdo, son cerdos que están creados para el momento determinado poder hacer esto. Son creados especialmente bajo ciertas condiciones de, por ejemplo, de cobertura de infecciones que puedan tener estos bichos, parásitos, otro tipo de cosas. ¿Sí? Son cerdos absolutamente cuidados, criados para ese tipo de cosas. Y luego están los sustitutos cutáneos sintéticos, del cual se ha hecho bastante este último tiempo, bastante desarrollo. Manufacturado en laboratorio. También los cultivos de queratinocito, idérmico, hipodérmico, como piel artificial, creado prácticamente en condiciones de laboratorio. Hoy día con las células madre ha habido un gran avance con ese tipo de cosas.
Y realmente los avances han sido sustancialmente importantes. Así que hoy día no hubiesen esta cosa de las cubiertas, no debiesen haber problemas en nuestras realidades. Pero, y se ha hecho más extenso a todas partes del país. Y Concepción un tiempo fue centro de algunas de estas cosas importantes, pero de hecho muchas cosas llegaban a Concepción para el tratamiento, por ejemplo, en el caso de los niños, pero después se fueron levantando más centros a través del país, lógicamente que eso ha sido un progreso. Veamos esta parte 2 que se refiere a la rehabilitación. Esto es importante. Cuando el paciente es crítico y tiene todas estas cosas de gravedad, ¿no es cierto?, más profundo, la rehabilitación debe ser inmediata y debe ser continua, es un proceso continuo. Todo lo que corresponde a nuestra profesión, por ejemplo, terapia respiratoria, posicionamiento, manejo ortésico, manejo de la psiquiatría, entrenamiento de actividad de la vida diaria, manejo del edema, ejercicio y movilización deben empezarse precozmente, y todo lo que sea secuelar en la segunda parte tiene esto una importancia enorme. Cada paciente es un ente aparte, por lo tanto, la medicina psicosocial aquí tiene, y la visión biopsicosocial tiene una preponderancia muy importante. Y ojo, el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo. Aquí nadie puede correr como llanero solitario. Es importantísimo. Yo he sido testigo y fue parte de lo que fue el desarrollo de lo que es la rehabilitación y los beneficios. Fui testigo y también fui actor en el aspecto de los quemaduras de tipo infantil durante los primeros tiempos que la unidad de quemado empezó a funcionar antes que yo, pero cuando yo vine a la unidad aporté lo que correspondía al trabajo del kinesiólogo, pasando a ser parte importante y relevante de la disminución de las complicaciones y las secuelas. Etapa de la intervención kinésica. Hablamos en la etapa aguda, corresponde al periodo del ingreso del paciente al centro de salud hasta que el 50% de las quemaduras estén cerradas o hasta que inicie la etapa de colocación de injertos. Por lo tanto, esa parte importante la viví yo porque estaba en un hospital que tenía era un centro de referencia, nuestro hospital regional, en lo que es quemadura de tipo infantil. Y antes que llegaran otros profesionales que corresponden al trabajo en equipo interdisciplinario con mayor cobertura, que como eran las terapistas ocupacionales, me tocó a mí toda esa parte, que era mantener posturas, importante, y la confección de ferulaje y todo ese tipo de ropa, incluso de la etapa secuelar. Pero bueno, la función del kinesiólogo es mantener posturas de alargamiento máximo. ¡Pam! Postura de alargamiento máximo. Sobre todo en las zonas especiales, que son las zonas de los pliegues de flexión, porque cuando en los pliegues de flexión de las manos, sobre todo en el caso de los niños, de los dedos tan pequeñitos que muchas veces una vez que se cierran ya es imposible abrirlo y solamente eso va a traer problemas y mucha cirugía, mucho sufrimiento, mucho tiempo, y una serie de cosas que se pueden evitar a través de la postura de alargamiento máximo, el tipo de vendaje, el tipo de inmovilización, todo el equipo tiene que estar ahí y generalmente el kinesiólogo tiene que estar atento a lo que son las posibles complicaciones que puedan haber por el acortamiento de las estructuras, sobre todo en las zonas especiales. Parte importante del trabajo del kinesiólogo en la etapa aguda es la kinesioterapia respiratoria, tanto
para el caso de quemaduras respiratorias, como también para el caso de situaciones que se manifiestan como infecciones respiratorias agudas y que representan muchas veces el retardo de poder ingresarlo a pabellón para las terapias anestésicas en las cuales participa el equipo quirúrgico, curaciones, etcétera. Tienen que estar las vías aéreas despejadas y absolutamente permeables. Por lo tanto, el trabajo del kinesiólogo es bastante importante en esta etapa. Tiene que estar uno vigilante en los diferentes turnos que les corresponda realizar. Y el trabajo de movilización precoz, kinesioterapia precoz motora, que significa la movilización del paciente, sobre todo cuando los pacientes van a estar mucho tiempo inmóviles. Entonces, el trabajo correspondiente a toda esta etapa, que puede ser muy larga en algunos casos, pero ya representa que el paciente está absolutamente inmóvil y en posiciones fijas durante gran parte del día. Por lo tanto, todo lo que puede ser remanente y que pueda movilizar, hay que hacerlo. Interesante verlo porque como centro de referencia me tocó aquí en Concepción ser uno de los kinesiólogos pioneros prácticamente en lo que es estar interviniendo en la etapa aguda. Porque la mayoría de los tratamientos que se hacían en hospitales o en el periférico eran intervenciones que tienen que ver con la etapa secuelar, o sea, las cicatrices, todo ese tipo de cosas, retracciones. Pero la etapa aguda, esta es una parte interesantísima, sobre todo en la etapa crítica. Por lo tanto, el kinesiólogo tiene que realizar una intervención importante en lo que es el apoyo, por ejemplo, en quemaduras de tipo respiratorio, o la inhalación de gases, mantiene al paciente en condiciones bastante críticas. Muchas veces la quemadura no son tan intensas como la inhalación de gases irritantes que pueden dañar la mucosa respiratoria. La etapa intermedia, la fase intermedia abarca desde la etapa anterior, aguda, hasta el momento del cierre completo de la herida. Eso sí está hospitalizado, ¿no es cierto?, el paciente. Entonces, cuando se le colocan los injertos y la toma de injertos, que eso prende y se cura, y mantener lo que hacíamos en la primera parte con las posturas, en las PAM, la kinesiología respiratoria, la motora precoz, la educación para el paciente con el uso de las férulas gradual, kinesioterapia, para ya en la toma de injertos empezar a hacer estimulación, primero para fortalecer a través de todo lo que es mecánico y la piezoelectricidad de los tejidos colagénicos, la resistencia gradual de la piel en la parte dérmica. En esa etapa de remodelación dérmica, que corresponde a un fenómeno tisular, notoriamente la intervención del kinesiólogo precoz es fundamental para fortalecer, como decía, el colágeno y el mejor funcionamiento, e impedir las retracciones y a su vez, ¿no es cierto?, motivar a través de la movilización precoz lo que es la reabsorción de los remanentes de colagénicos que puedan ser hipertróficos. Y finalmente la intervención en la etapa secuelar se extiende desde el cierre de la herida a la alta de la hospitalización al momento que el paciente recibe el máximo de los servicios de rehabilitación, incluyendo posteriormente las cirugías reconstructivas, o sea, las cirugías plásticas que se hagan de reconstrucción, alargamiento, retracciones de piel, cicatrices muy retráctiles que terminan muchas veces, sobre todo en las manos, en los niños, una quemadura de mano es todo un arte y una ciencia el trabajo del kinesiólogo. Etapa cicatricial, la TDK cicatricial, el manejo de las técnicas de ejercicio para trabajar con el colágeno de la dermis. Importante eso.
la remodelación. Las férulas y el vendaje y las vestimentas compresivas, si es necesario, muchas veces el kinesiólogo, si no hay otro profesional, como en este caso trabajo en equipo con nuestras terapeutas ocupacionales, resulta muchas veces responsabilidad del kinesiólogo si no hay este otro tipo de profesionales en el medio que están ustedes trabajando, porque en la etapa secular lo podemos recibir en cualquier centro al paciente de rehabilitación. Pero todas las anteriores etapas hemos tenido que estar en los centros de referencia de tratamiento de quemados. Un hospital que atiende quemados en la etapa aguda intermedia, notoriamente ahí tenemos que estar presentes. Y también en lo que corresponde a la kinesiología correctiva o motora, correctiva para combatir las deformaciones esqueléticas que pueden producirse por las grandes retracciones, como puede ser cicatrices muy extensas de piel en el tórax. Mantención de la postura, evitar la escoliosis por ese tipo de cosas, son fundamentalmente importantes. Ya hemos mencionado esto, ¿no es cierto? Esta es la tabla que ustedes deben conocer respecto a las temperaturas. Entonces, 46 grados es la temperatura crítica. Hay quemaduras que pueden haberse producido por electricidad. Ese es el problema de las quemaduras eléctricas. La quemadura eléctrica es un drama. Entonces puede entrar una puntita en la piel, pero adentro está todo el tejido dañado, como puede producirse, por ejemplo, con niños que a veces se meten enchufes en la boca y estos enchufes alargadores que pueden producir un daño tremendo, haciendo perder hasta incluso las encías, partes de la lengua, dientes, etc. Es un drama esa cosa. Aquí tenemos algunas situaciones que pueden ser límites, como pueden ser las quemaduras en las manos, donde se pueden hacer quirúrgicamente, los médicos hacen algunas incisiones para descomprimir, porque la cicatriz y la cosa empieza a apretar y generalmente termina muchas veces con restricciones circulatorias que cuestan un dedo, una mano. Entonces se hacen incisiones que se llaman escarotomía. No escarectomía como era la eliminación de la escara, sino que escarotomía. Escarotomía, que es esto de pasar y hacer una línea. Y escaractomía es sacar ese tejido. Se hace entonces una incisión para impedir la compresión, incisiones laterales, longitudinales. Este es un drama, ¿cierto? Aquí vemos esto, es lo que no debe ocurrir, por eso que la intervención temprana del kinesiólogo es fundamental. Esto es lo que no debe ocurrir cuando tenemos un paciente y lo que puede ocurrir cuando no se dejan en posiciones especiales. Por ejemplo, la quemadura de cuello y de tórax en la parte superior puede determinar este tipo de cosas, y que hay un estropión de labio, el labio aquí seguido, ¿no es cierto?, como está ahí, un estropión de labio, se abre, estropión de ojos, sé yo, y se produce esto. Y esto también, ¿no es cierto? Aquí el brazo está como pegado porque la cicatriz aquí no se usó la prevención de la PAM y la férula de cobertura de esta zona, y el paciente tiene que estar con la cabeza hacia atrás, abierto todo esto, porque esto va a significar una retracción imposible. Después, ¿cuántas cirugías vamos a tener que ver aquí? Pues una enorme cantidad. Entonces, la acción temprana y el ojo puesto nuestro sobre eso es importante. Todo el equipo tiene que participar en esa historia. Estar pendiente de ese tipo de cosas y usar todos estos conceptos de posición de alargamiento máximo. Mira las quemaduras eléctricas, lo que producen por el efecto Joule. Mueren todos los tejidos internos por esta cosa. Pasa a ser un conductor, eso se llama esto, un conductor eléctrico en nuestro tejido. Nuestro tejido nos pasa la cuenta de su calidad electrolítica. Se convierte, por eso se llama este fenómeno de conversión. No es radiación, no es conducción, sino que es conversión. Las mismas, al pase de la corriente, ofrecen una resistencia eléctrica que termina elevando la temperatura y
llevando a estas quemaduras horribles que terminan hasta incluso hasta la zona ósea quemada. Bueno, esta es parte importante también, yo estaba recomendando a MISAL, yo creo que fue uno de los pioneros aquí en la región también, como kinesiólogo, tenía la obligación, y eso lo traté con el médico que fue uno de los artífices aquí en la zona, el doctor Dalton Azoka. Tuve el privilegio de trabajar con él. Entonces me permitió hacer este tipo de cosas que aparecían en la literatura solamente extranjera y llevarlo a la práctica. La intervención del kinesiólogo en un pabellón era importante para ver las zonas cruentas y las zonas de flexión y las probables zonas de retracción, o si ya se ven producido algunas retracciones en flexión, ¿no es cierto? Empezar a movilizar y mover eso. El paciente está sedado con un tipo de anestesia que no lo, que no le afecta solamente un poco la conciencia, no está absolutamente dormido, pero evita el dolor y la malnutrición y la limpieza de los detritos de piel. Esta es la etapa de curaciones. Entonces, cuando hay estos pacientes extensamente quemados en las zonas especiales, el kinesiólogo tiene que estar interviniendo y está recomendado por la experiencia muestra que las secuelas se minimizan cuando hay un kinesiólogo que está en esa historia. Yo lo hice experimentalmente con algo que había leído, pero después, ahora en el MinSal aparece como una evidencia que hay de investigación que dice que se mejora enormemente la condición del paciente minimizando secuelas. La inmunización precoz es fundamental. Aquí hay otra etapa en lo que era el hospital de niños, Leonor Mascayano. Se hacían estas intervenciones, entonces yo tenía que subir los días que correspondía a las curaciones de estos pacientes extensos y proceder a la manipulación con traje de pabellón, todo, limpieza quirúrgica, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante esta acción en kinesiólogo donde hay centros de referencia de tratamiento de quemaduras como ahora en nuestro hospital de niños, que aún sigue vigente esa unidad. Importante una vez que tienen tengo ya esta intervención del kinesiólogo, es la evaluación que uno debe hacer de la cicatriz. Esta es la escala de Vancouver, que deben conocerlo ustedes, que muestra los aspectos fundamentales de lo que debe ser el quemadura. Ahí aparece la clasificación del doctor Benaim, pero acá aparecen los aspectos importantes de la escala de Vancouver, que contempla estos ítems, que son la vascularidad, la pigmentación, la altura y la flexibilidad. Y se le da un puntaje a lo que aparece en la vascularidad, por ejemplo, normal, que la piel tenga un color normal, rosado 1, rojo un 2 y un púrpura 3. Quiere decir que está muy elevada la actividad de la cicatriz. Eso es lo que es la vascularidad, que muestra la actividad de la cicatriz, o sea, muestra en el fondo, con la presión que uno puede hacer digital sobre la zona de la cicatriz, del injerto cicatrizado, si esto está muy rojo y uno saca la presión del dedo, si se pone rápidamente rojo, rosado, conserva, se mantiene pálido, se demora en llenarse, entonces eso es la prueba del llenado. Presión digital, y uno espera en segundos cuánto se demora en cambiar de color, si cambia, si no cambia, o vuelve a lo que estaba rojo intenso anteriormente rápidamente. Quiere decir que la actividad cicatrizal está intensa. Que el fibroblasto potencialmente está en condiciones de seguir fabricando en forma desmesurada más colágeno y mayor cicatrización, más de lo normal, por lo tanto esa cicatriz que está un poco roja y ya un poco crecida, va a seguir creciendo. Por lo tanto, hay que morigerar la vascularidad. Y eso se hace a través de las coberturas elásticas
esta vestimenta elástica, hacen una isquemia controlada, es decir, le quitan un poco el exagerado riesgo sanguíneo a la zona. Nosotros vemos en cualquier cicatriz que ustedes tengan un color rojizo, ¿cierto? Alrededor. Eso tiene su tiempo normal, que va a mostrar las actividades del colágeno, de la fabricación de colágeno normal de la piel, en la dermis. Pero más allá, y si sigue creciendo la cicatriz, se toma un color engrosado, deberemos prevenir que no siga creciendo más. Por eso se hace la compresión a través de silicona o tejido elástico, que es lo que se hace. O del kinesio tape, que se pueden también usar para ese tipo de situaciones. Entonces, lógicamente que la idea es que esté eso bajo el puntaje, no esté tan alto. Entonces, lo primero que se ve es la actividad de la cicatriz, vascularidad. Pigmentación, ahí nos muestra. Este fenómeno que a veces es bastante molesto, por eso que hay que preservar y cuidar las cicatrices, sobre todo en la cara, y no exponerlos a radiaciones solares o a iluminación fluorescente, porque va a pigmentar, se produce una hiperpigmentación que de repente termina con manchas, produce una discromia que no es a veces agradable tanto al paciente como para los familiares respecto a la condición, ¿no es cierto?, estética del color de la piel. La altura también, nos muestra la altura y ahí están los puntajes, 3, 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, importantísimo. Y que debe mantenerse con la presión sobre la cicatriz, porque significa que ha habido una condición de hiperfabricación, de aumento de la fabricación de colágeno. Es lo que hablaba con respecto a lo vascular. Entonces, vascularidad y altura son parte importante de la evaluación de la cicatriz. Vascularidad, pigmentación, altura y flexibilidad. Si es flexible, si la piel es dócil, si es firme, si está cortado, está contracturado, eso va a significar un puntaje. Mientras más bajos los puntajes, más funcional significa una cicatrización. Así que esta escala de Vancouver hecha no impide ver eso. Ahora, esta escala de Vancouver puede modificarse. Aquí me tocó dirigir con las colegas que ya algunos años ya se dirigí una tesis de grado y que ha permitido aplicar esto en la práctica con esta escala de Vancouver modificada que describe prácticamente cada una de las observaciones que se deben hacer por la digitopresión, pero el caso de la vascularidad, así que bueno que ustedes la conozcan. También acá está, en el caso de la flexibilidad de la piel, o sea, si es flexible, si no es flexible. Aquí se puede ver, están los descriptores de la cualidad y con sus respectivos puntajes. Por eso se habla de una escala modificada, no es similar, es más detallada aún que la original. Y la pigmentación, ¿no es cierto? Más oscuro, el injerto más oscuro, eso es. Acá tenemos la altura, si está muy levantado eso, cuántos centímetros más menos, milímetros más menos, está ahí también el puntaje. Mientras más bajos los puntajes, lógicamente, más normalidad. Y eso es la evolución del paciente nos permite. Otra parte importante es la evaluación de las cicatrices dolorosas, ¿no? Que se produce si la cicatriz. Y eso se puede hacer a través de la escala LAENA, escala numérica análoga o visual análoga, EVA. Y para el caso de los niños, la escala de Wong y Baker, que es de las caritas, de los ositos, de Wong y Baker. Eso es más fácil aplicarle en niños, que la escala visual análoga es para adultos, que la visual análoga.
Estas son las cicatrices hipertróficas que pueden a veces acompañar esto. Ya sabemos que se llaman cicatrices hipertróficas. Y queloides cuando la cicatriz ya crece hacia los lados, como es esta que está aquí abajo, exageradamente. Entonces vemos que la vascularidad es intensa. Por lo tanto, esto tenemos que mantenerlo presionado para impedir, ¿no es cierto?, el aumento de la hipertrofia a través de una isquemia controlada con un vendaje elástico o una presión de algún implemento que se pueden fabricar ahí para hacer eso. Aquí muestran otras características de la piel, la flictena, la estría, y estos son los vendajes compresivos. Ven ustedes aquí, los vendajes que están comprimiendo y que permiten la isquemia controlada. Aquí hay una férula incluso para cuello, para impedir las retracciones, porque seguramente aquí debajo hay un injerto de piel. Igual la férula y los vendajes elásticos son importantísimos en esta etapa. Hay una serie hoy día de elementos que permiten hacer ese tipo de cosas. Lycras, como son de lycra de color piel, etc. O máscaras faciales incluso con dibujo para los niños a veces se acostumbran un poco más a usar ese tipo de cosas. Cuesta un poco, realmente, por todo el ámbito social, el bullying que pueden hacer otras personas. Bueno, aquí nos están mostrando las posibilidades de zonas muy especiales donde se producen grandes retracciones y lo que son las quemaduras de cara desde el punto de vista estético también. Las TDK que funcionan muy importante esto de manipulaciones kinésicas de la piel, estimular el proceso de la etapa de remodelación, disminuir la hipercapilaridad, desensitizar o desensibilizar la cicatriz en el caso de dolor a través de la manipulación. Estas técnicas son importantes desde el punto de vista de la sintomatología del paciente, ¿no? Permiten ir adecuando al paciente, adaptándose nuevamente en su sensibilidad al medio que está. Así que, ojo con eso, parte importantísima del tratamiento son las TDK, técnicas de manipulación manual, que consisten en a veces estirar, ¿no es cierto?, para producir en la etapa remodelativa resistencia de la piel a la tolerancia mecánica. Las fibras eléctricamente se orientan, en el fondo esa es la explicación de la piezoelectricidad, se orientan a través de la estimulación mecánica y se generan entonces ordenamientos hacia los puntos de mayor tensión mecánica, lo que permite reordenar las fibras colagénicas y favorecer los fenómenos de absorción de las cosas que estén sobrando, la resolución de la cicatriz, de la hipertrofia, a través de la acción de la remodelación y las colagenasas, sobre todo. La estimulación de las colagenasas a través de la mecanotransducción. Se hace esto. Que significa traducir los estímulos mecánicos activamente. Eso no solamente puede ocurrir en el caso de la piel, la cicatriz, sino también se reserva para el caso de lesiones ligamentosas en general. Es importante el estímulo mecánico, bien hecho. Aquí puedo ver uno de mis últimos pacientes que vi, que fue una quemadura de un niñito que se quemó la manito, y ven cómo esto está con ese color hiperpigmentado, la retracción del injerto, que fue gradualmente tomando y cerrando la mano. Entonces ahí empezamos a trabajar con la primera etapa de eso. Esto ya más o menos al mes, ya está más, no tan hiperpigmentado, la mano un poco más abierta. Aquí también, ¿no es cierto?, va resolviéndose las técnicas dermoquinéticas, que es movilización manual, movilización, apertura, trabajo con la piel de estiramiento. Y aquí vemos que ya está absolutamente, ha desaparecido la hiperpigmentación, está más resolvido el tejido, la mano está más abierta, se hace junto con la férula. Esas son las técnicas dermoquinéticas y el trabajo de la mano, que es un verdadero desafío. Ahí está su mamá manteniendo para que ella le saque la foto ahí. Bueno, ahí vemos ya después absolutamente más extensible la piel. Recordar que los dedos se retraen porque también el colágeno no permite el crecimiento óseo.
todas estas fibras normales de cicatrización no permiten el crecimiento óseo y muchas veces puede provocar eso, alteraciones funcionales y falta de crecimiento. Por eso que seguramente este niño va a ser sometido a cirugías plásticas, plastías que se llaman, para mejorar esta condición. Pero ahí está bastante mejor funcionalmente hablando. Bueno, eso es todo y espero que esto sea también un aliciente para ustedes, los kinesiólogos que pretendan trabajar con el paciente quemado. Gracias, nos vemos en un tiempo más.